Si nosotros preguntáramos a las personas que no tienen trasfondos tradicionales judíos o cristianos, ¿por qué debería alguien estudiar el Antiguo Testamento? Probablemente sus respuestas irían en dos direcciones básicas. Las respuestas más positivas podrían ser algo así como: el Antiguo Testamento es un libro viejo, pero debemos estudiarlo porque hay todavía algunas cosas que son buenas para nosotros hoy en día. Y las respuestas más negativas serían algo así como: realmente el Antiguo Testamento es tan viejo y relevante que no vale la pena leerlo. Cuando los cristianos fieles escuchamos que otros expresan este tipo de perspectiva sobre el Antiguo Testamento, instintivamente nos encogemos y nos desmoronamos. Como seguidores de Cristo, nosotros creemos que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Es escritura sagrada que Dios inspiró, por lo que fácilmente nos preguntamos: ¿cómo puede la gente hablar sobre la Biblia de esa manera? Pero aunque eso suene sorprendente al principio, incluso cuando le preguntamos a cristianos: ¿por qué debe una persona estudiar el Antiguo Testamento? Muchos de nosotros nos parecemos a los no creyentes. En el mejor de los casos, decimos: debemos estudiar el Antiguo Testamento porque hay algunas cosas en él que todavía son buenas para nosotros hoy. Y en el peor de los casos, incluso algunos cristianos dirían: bien, para ser honesto, el Antiguo Testamento es tan viejo e irrelevante que no vale la pena leerlo. Esta lección es la primera de una serie de lecciones que analizarán el Antiguo Testamento entero. Nosotros hemos titulado esta serie Reino, Pactos y Canon del Antiguo Testamento. Tal como el título de esta serie lo sugiere, en estas lecciones nos enfocaremos en tres dimensiones cruciales del Antiguo Testamento. Veremos que el Antiguo Testamento es un libro unificado alrededor del tema central del reino de Dios, que este reino se administró históricamente a través de los pactos que Dios hizo con su pueblo, y que a través del canon del Antiguo Testamento, estos pactos se aplicaron a las necesidades específicas del pueblo de Dios en lugares y tiempos precisos. Hemos titulado esta lección ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Antes de adentrarnos en el reino, pactos y canon del Antiguo Testamento directamente, usaremos esta primera lección para enfocarnos en una cuestión preliminar: la importancia y relevancia del Antiguo Testamento. El hecho es que muchos cristianos bien intencionados simplemente no creen que el Antiguo Testamento merece un estudio cuidadoso. En esta lección veremos tres razones por las que es importante aprender sobre el Antiguo Testamento. Primero veremos que la distancia que divide el Antiguo Testamento de nosotros hace que el Antiguo Testamento sea difícil de estudiar. Segundo, investigaremos la relevancia que debemos esperar que el Antiguo Testamento tenga en nuestros días. Y tercero, exploraremos algunas maneras en que podemos aprender a aplicar el Antiguo Testamento a nuestras propias vidas en el mundo moderno. Empecemos con un vistazo al hecho de que el Antiguo Testamento parece a menudo tan distante de nosotros. Al cabo de los años, he visto que muchos estudiantes pasan por un proceso similar, casi predecible, cuando ellos estudian el Antiguo Testamento. En la niñez, o cuando nos volvemos nuevos creyentes, nos dicen que el Antiguo Testamento es la infalible palabra de Dios inspirada. A la luz de esto, muchos de nosotros concluimos que el Antiguo Testamento solo contiene enseñanzas que se aplican fácilmente a la vida cristiana. Ahora, siempre y cuando solo hablemos sobre temas como la santidad de Dios, las esperanzas de Israel, los mandamientos como no robarás o no matarás, nos sentimos en territorio familiar. Pero algo sucede cuando empezamos a estudiar el Antiguo Testamento más en serio. Cuando cavamos más profundamente en él, encontramos que muchas partes del Antiguo Testamento no nos son familiares en lo absoluto. De hecho, entre más lo leemos, más difícil se nos hace sentirnos cómodos con el Antiguo Testamento. Para muchos de nosotros, se siente mucho más como una tierra extraña y distante. Explorar por qué el Antiguo Testamento parece a menudo tan distante nos ayudará a enfocarnos en dos temas. Primero, las causas de esta distancia, lo que hace al Antiguo Testamento parecer tan ajeno. Y segundo, los tipos de distancia que encontramos, los tipos de cosas ajenas que encontramos en el Antiguo Testamento. Observemos primero algunas de las razones principales por las que a menudo nos damos cuenta de una gran distancia entre nosotros y el Antiguo Testamento. Los no creyentes tienen todo tipo de razones para decir que el Antiguo Testamento es obsoleto para las personas modernas. Algunas de sus valoraciones son legítimas, apoyadas por los hechos, pero muchos de sus puntos de vista simplemente son el resultado de su escepticismo. Los no creyentes carecen de la fe salvadora, y esto los lleva a exagerar lo incomprensible que es el Antiguo Testamento.
Si usted no cree en Dios, leer un libro que habla mucho sobre Dios parecerá muy extraño, ciertamente. Y si usted no cree en Cristo, un libro que prepara a la gente de Dios para Cristo también parecerá bastante extraño e ilógico. Así que no debe sorprendernos en lo absoluto oír que los no creyentes dicen que el Antiguo Testamento está muy distante de la vida moderna. Pero ¿qué pasa con los creyentes? Nosotros creemos en el Dios de las Escrituras. Nosotros seguimos a Cristo. ¿Por qué sentimos esa distancia entre nosotros y el Antiguo Testamento? Por lo menos dos rasgos del Antiguo Testamento nos hacen a menudo verlo como una tierra lejana. Por un lado, Dios le dio el Antiguo Testamento a la humanidad a través de un proceso conocido como inspiración orgánica. Y por otro lado, Dios diseñó el Antiguo Testamento para cumplir su propósito a través de un proceso conocido como acomodación o consideración divina a las limitaciones humanas. Esos dos rasgos, inspiración orgánica y acomodación divina, originan mucha de la distancia que nosotros sentimos. Pensemos primero sobre el proceso de inspiración orgánica. A menudo llamamos al punto de vista histórico evangélico cristiano de la inspiración divina de las Escrituras inspiración orgánica. Usamos esta terminología para indicar que el Espíritu Santo empleó las personalidades, experiencias e intenciones de los escritores humanos originales para escribir la Biblia. Es decir, bajo la guía especial del Espíritu Santo, los autores humanos determinaron ellos mismos qué escribir. La Biblia no surgió de una inspiración mecánica, donde Dios usó a los escritores humanos como conductos pasivos de información, ni tampoco la Biblia fue inspirada románticamente, como si Dios motivara a los escritores bíblicos meramente para decir cosas altamente religiosas. Por el contrario, Dios controló el contenido de las Escrituras meticulosamente para que estén sin error y puedan llamarse la palabra de Dios debidamente. Pero lo hizo mediante un proceso que cayó y se reflejó en las personalidades individuales y propósitos de los escritores humanos. Considere la manera en que Pedro habló de las cartas de Pablo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Allí nosotros leemos estas palabras: «Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición». En estos versículos, el apóstol Pedro confirmó que las cartas de Pablo se escribieron con la sabiduría que Dios había dado a Pablo. En otras palabras, el Espíritu de Dios inspiró las cartas de Pablo para que éstas no fueran escrituras humanas solamente, sino escrituras de Dios. No obstante, Pedro también afirmó que la personalidad de Pablo puede verse en estas epístolas. Note cómo él lo puso. Pablo escribió con la sabiduría que Dios le dio. Estas escrituras aún eran las cartas de Pablo. Nosotros podemos ver entonces que del punto de vista de Pedro, las cartas del apóstol Pablo fueron el resultado de un proceso que involucra a ambos, Dios y el escritor humano. Esta misma perspectiva también es verdad del Antiguo Testamento. Es por esto que la ley del Antiguo Testamento no solo se llama la ley de Dios, sino también la ley de Moisés. Vino de Dios, pero a través de Moisés. Por esto es también que muchos salmos se llaman los salmos de David. Aunque Dios era el principal autor del Antiguo Testamento, Él empleó varones santos para escribir estos libros, y ellos lo hicieron de tal modo que reflejaron sus personalidades, intenciones y situaciones. Cuando usted piensa sobre eso, no es difícil ver que la parte humana del autor de la Biblia nos aleja del Antiguo Testamento. Todos los escritores del Antiguo Testamento eran gente del pasado. Todos ellos vivieron en el mundo del antiguo cercano Oriente, y escribían y pensaban de acuerdo a su época. Por lo mismo, debido a que escribieron antes de la venida de Cristo, los escritores del Antiguo Testamento no habían desarrollado una teología totalmente cristiana, como nosotros la tenemos hoy. Y como resultado, cuando usted y yo estudiamos el Antiguo Testamento, pronto empezamos a ver que el mundo del Antiguo Testamento es muy diferente al mundo moderno. Y por esta razón el Antiguo Testamento nos parece a menudo extraño y poco familiar. Además de las dificultades creadas por la inspiración orgánica de los escritores bíblicos, debemos reconocer también que la acomodación divina nos aleja del Antiguo Testamento.
Accommodation is a term that La acomodación es un término que los teólogos usan para describir el hecho de que Dios siempre se revela a sí mismo a la humanidad. Él aparece y nos habla en términos humanos, porque Dios es finalmente incomprensible. Siempre que Él se revela a sí mismo, Él es condescendiente y nos habla como a un bebé. De otra manera, nosotros no podríamos entender nada de lo que Dios ha dicho. Usted puede ver que en Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9, encontramos estas palabras. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es tan trascendente, Él excede nuestras limitaciones tan infinitamente, que cada revelación que Él ha hecho alguna vez se ha hecho dentro de la capacidad humana para que por lo menos algunos de nosotros pudiéramos entender y podamos seguir lo que Él reveló. Ahora, es importante comprender que en el Antiguo Testamento, Dios no se acomodó simplemente a la humanidad en general. Él habló un idioma humano, de modo que los seres humanos finitos pudieran entender. Pero Él también diseñó el Antiguo Testamento para situaciones históricas específicas que encontraron las personas judías que vivían en el antiguo cercano Oriente. Él diseñó las Escrituras para ser entendidas, en primer lugar, por los israelitas de la antigüedad. Ya que los principales lectores del Antiguo Testamento eran los judíos de la antigüedad, Dios quiso que el Antiguo Testamento se escribiera en hebreo antiguo y arameo. Dios dio los 10 mandamientos en piedras porque esta era una norma internacional de cómo se escribían los documentos importantes. Y los estilos literarios de narración, poesía, literatura de sabiduría y ley que encontramos en el Antiguo Testamento fueron hechos en términos del antiguo cercano Oriente, para que las personas de Dios de aquel entonces pudieran entender lo que Él les dijo. Por esta razón, cuando usted y yo estudiamos el Antiguo Testamento, constantemente encontramos la realidad de que se escribió para unas personas que eran muy diferentes a nosotros. Fue escrito específicamente para concordar con las habilidades y necesidades de las personas de Israel en aquellos tiempos. Podemos decir que las escrituras del Antiguo Testamento a menudo parecen como un territorio lejano a usted y a mí por ambas razones. Fueron orgánicamente inspiradas y se acomodaron para que las entendieran los israelitas originales. Los escritores del Antiguo Testamento y sus lectores vivieron en tiempos antiguos que eran muy diferentes a nuestros días. Por esta razón, a menudo nos damos cuenta de la gran distancia que hay entre nosotros y el Antiguo Testamento. Ahora que hemos visto 2 razones de la distancia del Antiguo Testamento, debemos analizar nuestro segundo aspecto, los tipos de distancia que encontramos entre nosotros y el Antiguo Testamento. ¿Qué tipo de cosas encontramos en el Antiguo Testamento que parecen extrañas a nosotros? Obviamente, no podemos contar todos los puntos en donde el Antiguo Testamento nos parece tan extraño, pero servirá a nuestros propósitos pensar en términos de 3 tipos básicos de distancia entre nosotros y el Antiguo Testamento. Primero, la distancia teológica, las diferencias entre lo que nosotros creemos como cristianos del Nuevo Testamento y las perspectivas teológicas que se originaron en el Antiguo Testamento. Segundo, la distancia cultural, las diferencias entre nuestras culturas modernas y las perspectivas culturales del antiguo cercano Oriente que encontramos en el Antiguo Testamento. Y tercero, la distancia personal, las diferencias entre usted y yo como personas y las personas relacionadas con el Antiguo Testamento. Ahora debiéramos comprender que las dimensiones de vida teológicas, culturales y personales no se pueden separar por completo de cada uno de nosotros. Estas se entrelazan profundamente e influyen en cada uno de innumerables maneras. Esto era tan cierto en los días del Antiguo Testamento como lo es en nuestros días. Juntar esos términos en 3 tipos distintos de distancia sería un tanto artificial. Aún así nos ayudará a que trabajemos independientemente a través de cada uno de esos puntos. Echemos un vistazo primero a la distancia teológica que encontramos cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento. Uno de los obstáculos más obvios al estudiar el Antiguo Testamento es la gran separación que sentimos entre la teología del Antiguo Testamento y nuestra teología cristiana del Nuevo Testamento. Cuando nosotros hablamos de distancia teológica, estamos pensando principalmente en la diferencia histórica que hay entre la revelación que los escritores del Antiguo Testamento poseyeron y la revelación más completa que los cristianos poseen. Nosotros tenemos en mente
el hecho de que el Antiguo Testamento enseña muchas cosas sobre Dios y nuestra relación con Él. Eso parece, por lo menos a primera vista, ser muy diferente de lo que nosotros aprendemos del Nuevo Testamento. Cada cristiano que lee el Antiguo Testamento se da cuenta en algún momento que el Antiguo Testamento presenta puntos de vista teológicos que no parecen corresponder con el Nuevo Testamento. Piense sobre algunos ejemplos de estas diferencias teológicas. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham para sacrificar a su hijo. ¿Pero qué pensaríamos nosotros sobre alguien hoy si nos dijera que Dios le ha llamado para sacrificar a su hijo? Ni siquiera pensaríamos en tomar semejante propuesta teológica en serio. También Dios esperó que sus fieles buscaran su salvación marchando de Egipto a una tierra prometida en los días de Moisés. Pero nosotros ciertamente veríamos muy extraño si encontramos a un grupo de cristianos que marchan literalmente a través del desierto para ganar su salvación. En el Antiguo Testamento también leemos acerca de hombres que se consagran al servicio de Dios haciendo votos de los nazareos de no cortarse el pelo, pero ciertamente nos parece extraño que Dios estaba tan contento con esos juramentos. O considere el hecho de que en el Antiguo Testamento Dios ordenó, bajo pena de muerte, que el templo era el único lugar donde su gente debía rendirle culto. Pero hoy creemos fuertemente que las personas pueden rendirle culto debidamente a Dios en cualquier lugar y en cualquier momento. En aquellos tiempos Dios exigía a su gente que sacrificaran animales como expiación para los pecados. Hoy nosotros consideramos que tales rituales son actos de crueldad animal y un insulto para el sacrificio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó la destrucción completa de ciudades cananitas, incluyendo mujeres y niños. Pero nosotros no podemos imaginar que tales cosas sean aceptadas por Dios en una guerra moderna. ¿No estamos todos confundidos de que el Antiguo Testamento nos llame a creer que Dios hizo tales cosas cuando parecen tan diferentes del Nuevo Testamento? La lista de tales diferencias teológicas no tiene fin. En cualquier otra cosa que quisiéramos mencionar, ciertamente existe una gran distancia teológica entre nosotros y el Antiguo Testamento. Ahora que hemos visto las causas y tipos de distancia que sentimos entre nosotros y el Antiguo Testamento, debemos pasar a un segundo tema. ¿Qué relevancia tiene el Antiguo Testamento para nuestras vidas? ¿Por qué debemos esperar que un libro tan distante tenga algo que vale la pena para decirnos hoy? Bueno, existen muchas respuestas a esta pregunta, pero sin duda alguna, la respuesta más importante es que aún debemos esperar que el Antiguo Testamento sea importante para nuestras vidas, porque el Nuevo Testamento nos enseña que así es. Tristemente, si alguna enseñanza del Nuevo Testamento se ha malentendido en nuestros días, es esta. Muchos cristianos han leído en el Nuevo Testamento como si éste enseñara que el Antiguo Testamento es anticuado, como si el Nuevo Testamento hubiera anulado nuestra necesidad del Antiguo Testamento. Pero en realidad, el Nuevo Testamento dice simplemente lo contrario. Como veremos, lo que nos dice es que el Antiguo Testamento es completamente esencial para la vida cristiana fructífera. La vida plena en Cristo simplemente no puede lograrse sin la guía del Antiguo Testamento. Hay muchas maneras en las que el Nuevo Testamento nos enseña que el Antiguo Testamento es relevante para nuestras vidas, pero nos enfocaremos solo en dos. Primero, veremos las enseñanzas de Jesús y segundo, consideraremos las enseñanzas del apóstol Pablo. Pensemos primero sobre lo que Jesús tenía que decir sobre la relevancia del Antiguo Testamento. Para obtener una perspectiva equilibrada de lo que Jesús enseñó sobre la importancia del Antiguo Testamento para nosotros hoy, veremos brevemente dos aspectos de las enseñanzas de Jesús. Primero, sus aparentes comentarios negativos acerca del Antiguo Testamento y segundo, sus afirmaciones positivas de la relevancia del Antiguo Testamento. Miremos algunas de las enseñanzas de Jesús que pareciera en primera instancia presentan un punto de vista negativo del Antiguo Testamento. Muchos cristianos que creen que Jesús puso fin a la relevancia del Antiguo Testamento se basan en el Sermón de la Montaña en Mateo capítulos 5 al 7, como evidencia para sus conclusiones. En cierto momento, en su Sermón de la Montaña, Jesús mencionó varias cuestiones éticas, y su acercamiento a esos factores deja a muchos con la impresión de que Él realmente se opuso a las enseñanzas del Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, leemos estas palabras sobre el asesinato. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo,
que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, Jesús se refirió al adulterio de esta manera: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, él habló del divorcio. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En Mateo capítulo 5, versículos 33 y 34, vemos otra vez el patrón con el que Jesús habló de los juramentos. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Jesús también habló de la venganza en Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y finalmente, Cristo habló del amor por los enemigos de este modo en Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, todos los seguidores de Cristo deben estar de acuerdo en que Jesús es la revelación suprema de Dios y que sus enseñanzas tenían más divinidad que las enseñanzas del Antiguo Testamento. Él penetró el corazón y se extendió a los horizontes más lejanos en maneras que el Antiguo Testamento nunca alcanzó. Pero desgraciadamente, muchos cristianos han entendido que estos versículos enseñan que Jesús, en su punto de vista, de hecho contradijo las enseñanzas del Antiguo Testamento. Su razonamiento normalmente es más o menos así. Dicen que el Antiguo Testamento enseñó que el asesinato físico es malo, pero que Jesús centró su atención al corazón lleno de odio. El Antiguo Testamento prohibió el adulterio físico, pero Jesús fue más lejos y vino a hablar sobre el adulterio del corazón. Con respecto al divorcio, muchos creen que el Antiguo Testamento permitió una amplia gama de razones, considerando que Jesús discrepó con estas enseñanzas del Antiguo Testamento e insistió en la inmoralidad sexual como la única razón para el divorcio. Con respecto a los juramentos, se discute sobre que el Antiguo Testamento dice que no se debe romper un juramento, pero que Jesús les dijo a sus seguidores que nunca hicieran juramentos. Estos mismos intérpretes creen a menudo que el Antiguo Testamento endosó una práctica de venganza personal ojo por ojo, pero que Jesús enseñó que nosotros debemos perdonar. Ellos asumen que el Antiguo Testamento enseñó a amar al prójimo y odiar a los enemigos, pero Jesús amplió el mandamiento y nos manda a amar a los enemigos también. Ahora, si estos conceptos populares de las enseñanzas de Jesús se acercan de cualquier manera a la verdad, entonces tenemos una buena razón para pensar que Jesús vino a librar a sus seguidores de la autoridad ética del Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros reflexionamos más detenidamente en lo que Jesús realmente dijo en Mateo capítulo 5, pronto descubrimos que esta perspectiva está lejos de la realidad. Él no contradijo las enseñanzas del Antiguo Testamento de forma alguna. Más bien, su intención era reafirmar el Antiguo Testamento, desmintiendo algunas equivocaciones comunes en las prácticas de sus enseñanzas.